Lo maté con una sola frase. En medio de la sala de juntas. Mientras todos los directivos jadeaban como peces fuera del agua. Ese bono de 20.000 euros no era un chiste. Señor CEO, era mi vida. Y usted me la robó con una sonrisa. El rostro del abogado se descompuso como un castillo de naipes bajo una ráfaga de viento. Sus ojos pasando de la arrogancia a un terror puro, porque sabía que acababa de desatar el infierno que había estado conteniendo durante años. Madrid bullía esa mañana de septiembre, con el sol filtrándose a través de las persianas de cristal de la torre de oficinas en el barrio de Azca. Yo, Javier Ruiz, un contable de 38 años con ojeras que delataban noches en vela y un divorcio fresco como una herida abierta. Me senté al fondo de la mesa ovalada, fingiendo calma, mientras el aroma a café caro y colonia cara me asfixiaba. Habían pasado 2 años desde que todo se torció, pero hoy era el día en que el nudo se deshacía. O se apretaba hasta romperme el cuello. El CEO, Ricardo Mendoza, era el epítome del tiburón español, 52 años. Pelo engominado plateado, traje Armani que gritaba soy intocable, y una risa que resonaba como un trueno en las fiestas de la empresa. Él había construido Mendoza Corp desde un garaje en Vallecas hasta un imperio de consultoría financiera que facturaba millones al año. Pero para mí, era el ladrón que me había quitado todo, mi carrera, mi matrimonio, mi dignidad. Y lo peor, lo había hecho con un chiste. Todo empezó en la cena de Navidad de 2023. La empresa había cerrado un trimestre récord, y los bonos fluían como cava en una boda andaluza. El mío, 20.000 euros netos. Un salvavidas para pagar la hipoteca del piso en Chamberí y, sobre todo, para impresionar a mi mujer, Elena, que soñaba con un viaje a las Islas Canarias para reconectar después de años de rutinas asfixiantes. Javi, este dinero nos cambia la vida, me dijo ella esa noche, sus ojos marrones brillando bajo las luces del restaurante en Gran Vía. Yo asentí, besándola en la sien, ignorando el vacío en mi estómago que siempre me advertía de las tormentas. Al día siguiente, en la reunión de fin de año, Mendoza nos reunió a todos. Equipo, habéis sido unos cracks, bonos para todos. Excepto para Javier aquí presente. Señaló hacia mí con un dedo enjollado, y la sala estalló en risas. ¿Es que el pobre ha contado mal los números? ¿20.000? Ja, mejor que se conforme con una palmada en la espalda y un buen trabajo, hijo. Más carcajadas. Yo me quedé helado, el sudor frío bajándome por la espalda. Intenté protestar, balbuceando sobre los informes que yo mismo había auditado. Pero él me cortó, relájate, Javier. Es un chiste. Mañana lo arreglamos. Pero no lo arregló. Nunca. Esa broma se convirtió en excusa. Semanas después, me enteré por un memo interno que Mendoza había desviado fondos para tapar agujeros en sus cuentas personales, un yate nuevo en Ibiza, deudas de juego en casinos de Marbella. Mi bono fue el primer peón sacrificado. Peor aún, Elena. Mi Elena, la que juré proteger, empezó a distanciarse. Estás obsesionado con el trabajo, Javi. No ves lo que tenemos. Pero yo veía sus llamadas tardías, sus perfumes nuevos, sus ausencias por reuniones. Hasta que un día, revisando el móvil olvidado en la mesita, encontré los mensajes. Con él. Ricardo, ven esta noche. Javier no sospecha nada. Te necesito. El mundo se me vino abajo como un edificio en demolición. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb ME consumió primero, quería romperle la cara a Mendoza en su ático de Salamanca. Luego vino la TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG, Elena. Mi refugio. Mi todo. Traicionándome por un hombre que olía a poder y mentiras. Pasé noches en vela,
caminando por las calles empedradas de Malasaña, fumando un cigarro tras otro, planeando. No violencia, de eso sería demasiado fácil, demasiado predecible. Quería justicia. Quería que pagara con lo que más valoraba, su imperio, su reputación, su alma. Empecé pequeño. Reuní pruebas, correos electrónicos hackeados de su asistente, un favor de un viejo amigo informático en la poli, extractos bancarios que mostraban transferencias irregulares, grabaciones de reuniones donde él mismo admitía ajustes creativos en las cuentas. Pero necesitaba un aliado. Ahí entró Marcos, mi hermano menor, el abogado de familia que siempre me había mirado con lástima desde que Elena y yo nos casamos. Javi, esto es suicida, me dijo una noche en su despacho en Chueca, rodeados de pilas de expedientes amarillentos. Mendoza es intocable. Tiene jueces en el bolsillo. Pero yo insistí. Ayúdame, Marcos. No por mí. Por lo que le hizo a Elena. Y a mí. Él dudó. Sus ojos grises reflejando el conflicto, lealtad familiar contra el miedo a las represalias. Al final, accedió. Solo porque eres mi sangre. Pero si nos pillan, nos hunden a los dos. Los meses siguientes fueron un torbellino de toantín. Fingí lealtad en la oficina, sonriendo en las pausas para el café mientras Mendoza me palmeaba la espalda como a un perro fiel. Por dentro, hervía. Elena se mudó a un piso en Lavapiés, para pensar, dijo. Pero yo sabía, estaba con él, en su cama de sábanas egipcias, riéndose de mi estupidez. Una vez la confronté en un café en la Plaza Mayor, bajo la lluvia torrencial que empapaba los adoquines. Dime que no es verdad, le supliqué, la voz rota. Ella lloró, pero no negó. Ricardo me hace sentir viva. Javi. Tú estás muerto por dentro. Aquellas palabras me marcaron como un hierro al rojo. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN la invadió después. Me llamó a medianoche. Sollozos ahogados, perdóname, por favor. Pero era tarde. El daño estaba hecho. Hoy, en esa sala de juntas, todo convergía. Mendoza había convocado una reunión especial para anunciar expansiones. Yo llevaba un USB en el bolsillo, cargado con el veneno, documentos que probaban fraude fiscal, blanqueo a través de sociedades en Panamá, y el golpe maestro, pruebas de su affair con Elena, grabado en un hotel de lujo en la Costa Brava. Marcos estaba allí, como asesor externo, su corbata azul marino contrastando con su palidez. Cuando Mendoza soltó su chiste habitual de Javier. ¿Sigues esperando ese bono? Ja. Me levanté. La sala se silenció. Señor Mendoza, dije. Voz firme como el acero de la Puerta del Sol. Ese bono no era un chiste. Era mi sangre. Mi sudor. Y usted lo usó para comprar silencio. Pero hoy, el silencio termina. Conecté el USB al proyector. Las pantallas cobraron vida, transferencias, correos. La voz de Mendoza en una llamada, transfiérelo de Ruiz a mi cuenta offshore. Nadie se enterará. Jadeos colectivos. Su rostro, siempre sonriente, se crispó. Miró al abogado, un tipo seboso llamado Vargas, que sudaba profusamente. Esto es falso, balbuceó Mendoza. Pero yo no había terminado. Esto. Pulse play en el vídeo. Es usted con mi esposa. Traicionándome. Traicionando a todos. El caos estalló. Accionistas gritando. Secretarias huyendo. Vargas se levantó, tartamudeando, Esto viola confidencialidad. Su rostro cambió entonces, de depredador a presa. Ojos desorbitados al ver las pruebas irrefutables. Marcos intervino, como representante legal. Declaro esto evidencia para la fiscalía. Mendoza me miró, por primera vez con miedo real. Ruiz, ¿qué has hecho? Yo sonreí. Frío.
Lo que debí hacer hace 2 años. Pagar el precio. Pero el precio. Oh, el precio apenas empezaba. Mientras la policía irrumpía minutos después, una llamada anónima de Marcos. Sentí el primer pinchazo de duda. ¿Y si esto destruía más que a él? ¿Y si Elena, en su H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN, se convertía en Caleteal? Salí de la torre bajo el sol cegador, el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. La venganza era dulce, pero el vacío. El vacío era un abismo. Las sirenas aullaban como lobos en la Gran Vía cuando crucé la plaza. El tráfico paralizado por los furgones policiales que rodeaban la torre. Mi teléfono vibraba sin cesar, mensajes de colegas en pánico. Javi, ¿qué coño has soltado? Y uno de Elena, llámame. Por Dios. Ignoré todo. Caminé hacia el metro de Tribunal. El aire otoñal cargado de hojas secas y el olor a castañas asadas de los vendedores ambulantes. Un contraste bruto con el infierno que acababa de desatar. En el vagón abarrotado, me acurruqué en un rincón. El peso del USB aún en mi bolsillo como un talismán maldito. Recordé la primera vez que vi a Mendoza en acción, una conferencia en el IFEMA. Él en el podio, gesticulando con pasión sobre integridad en los negocios. Mientras yo, novato en la firma, tomaba notas febrilmente. La confianza es nuestro capital, dijo entonces. Mentiroso. Todo era humo. Pero yo creí. Como creí en Elena cuando nos conocimos en una fiesta de la Universidad Complutense. Ella estudiando arte en la calle Alcalá. Yo enterrado en libros de contabilidad. Eres mi ancla, Javi. Me susurró en nuestra boda en Toledo, bajo los arcos mudéjares. Ahora, esa ancla me arrastraba al fondo. Llegué a mi piso en Chamberí, un apartamento modesto con balcones que daban a la calle Fuencarral, lleno de recuerdos amargos, fotos de viajes a Sevilla que ahora parecían burlas. El sofá donde Elena y yo planeamos hijos que nunca llegaron. Me serví un whisky solo, el líquido quemándome la garganta, y llamé a Marcos. Hermano, ¿estás bien? Su voz era un susurro ronco desde el caos. La poli lo ha esposado. Vargas está negándolo todo. Pero las pruebas son sólidas. Has abierto la caja de Pandora, Javi. Dudo. Elena está aquí abajo, histérica. Dice que quiere verte. Colgué. No estaba listo para su llanto. No cuando el mío aún no había salido. La noche cayó como un telón pesado. Madrid se iluminó con neones y farolas, pero mi mente era un laberinto de sombras. Soñé con Mendoza en una celda de Soto del Real, su traje Armani cambiado por un mono naranja, rogándome perdón. Desperté sudando, el reloj marcando las 3. Un golpe en la puerta, Marcos, con ojeras peores que las mías. Una botella de Rioja en la mano. Tenemos que hablar, dijo, entrando sin permiso. Nos sentamos en la cocina, el vapor de la cafetera mezclándose con el humo de su cigarro. Has sido brillante, Javi. Pero imprudente, empezó. Mendoza no caerá solo. Tiene tentáculos políticos en el PP, banqueros en el Santander. Y Elena. Ella es el eslabón débil. Le conté todo, los meses de vigilancia, las noches hackeando servidores desde un cibercafé en La Latina, el momento en que vi el vídeo en Mendoza y Elena en la playa de Sitges, besándose bajo la luna, riendo del tonto de tu marido. Marcos palideció. Dios, Javi. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque el orgullo, hermano. El orgullo español que nos mata despacio. Hablamos hasta el alba. Él, el mediador eterno, intentaba calmar mi pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe, la venganza no cura, solo infecta. Pero yo replicaba con TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG y que, dejo que me pisoten como a un perro callejero en el rastro, al final. Acordamos un plan B,
demandar por difamación y fraude. Pero desde las sombras. Marcos contactaría a un fiscal amigo en la Audiencia Nacional. Solo si prometes no autodestruirte. Asentí. Pero en mi interior, el Tuantin bullía. Quería más. Quería ver su imperio arder. Días después, el escándalo explotó en los medios. El país tituló Caída del Titán, fraude millonario en Mendoza Corp. Las redes ardían con hilos en Twitter, ex de ex empleados contando horrores, acosos, despidos injustos, bonos evaporados. Yo leía desde un bar en Malasaña, un café con leche frente a mí, fingiendo ser un oficinista más. Pero el twist vino rápido, una llamada anónima a mi móvil. Ruiz, ¿crees que esto acaba conmigo? Te equivocas. La voz distorsionada. Pero reconocí el timbre, Mendoza. Desde algún agujero. Te ofrezco un trato, continuó. Retira las pruebas. Y te doy el doble del bono. Y a Elena. De regalo. Risa ahogada. Colgué. El corazón martilleando. ¿Cómo sabía mi número? ¿Quién filtraba? Sospeché de Marcos. Pero no, él era familia. Sangre de mi sangre. No, era Vargas, el abogado rastrero, moviendo hilos desde su despacho en la Castellana. Decidí contraatacar. Organicé una reunión secreta con accionistas descontentos en un restaurante de tapeo en La Moraleja. Señores, les dije, proyectando los documentos en una pantalla improvisada, Mendoza nos robó a todos. Es hora de reclamar. Ellos asintieron, ojos codiciosos. Un viejo inversor de Bilbao, con bigote canoso y acento vasco, me estrechó la mano. Eres un valiente, Ruiz. Pero cuídate la espalda. Salí de allí con alianzas forjadas en vino tinto, pero el peso crecía. Esa noche, Elena apareció en mi puerta, empapada por una tormenta repentina, el pelo pegado a la cara como una medusa arrepentida. Javi, por favor. Déjame explicarte. La dejé entrar, contra todo instinto. Se derrumbó en el sofá, sollozos que llenaban el aire. Fue un error. Él me prometió el mundo, pero solo era vacío. Te amo. Siempre te he amado. Mentiras. O tal vez no. En sus ojos vi el conflicto, la mujer que fui, la que quería ser. Pero el daño era irreversible. Vete, Elena, dije, voz quebrada. Has elegido. Ella se fue, dejando un perfume fantasma que me persiguió hasta el amanecer. Al día siguiente, las repercusiones llegaron, mi cuenta bancaria congelada por investigación interna. Amenazas anónimas en el buzón, cállate o tu hermano paga. El conflicto se expandía, no solo dinero, sino familia, honor, la ley misma pisoteándome. Marcos me llamó frenético, Javi. Mendoza ha contraatacado. Acusa de extorsión. ¿Nos buscan? Corrí a su despacho. Las calles de Madrid, un borrón de taxis amarillos y peatones apresurados. Allí, entre legajos, trazamos la contraofensiva. Pero en el fondo, sentía el primer hilo de H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN, ¿valía esto la paz que perdí? No. Aún no. La venganza era mi oxígeno. La Audiencia Nacional era un monstruo de hormigón en San Bernardo, con pasillos que olían a papel viejo y desesperación. Entré flanqueado por Marcos. Mi traje barato contrastando con los letrados de Mendoza. Un ejército de corbatas importadas. Vargas lideraba, su rostro recuperado en una máscara de superioridad, pero yo vi el tic en su ojo. Miedosillo el de aquella sala de juntas. Señor Ruiz, me espetó al pasar. Esto le costará caro. Sonreí. Ya lo ha hecho, señor Vargas. El juicio empezó como un circo mediático. Periodistas de El Mundo y ABC acampados fuera. Flechistegadores como juicios bíblicos. Mendoza, en el banquillo. Parecía un mártir, soy inocente.
Ruiz es un resentido. Un cornudo vengativo. El público jadeó ante la puya personal. Elena testificó, vestida de negro como una viuda prematura. Voz temblorosa, Javier es un buen hombre. Pero Ricardo me manipuló. Lágrimas genuinas. O eso creí. Marcos objetó. Pero el daño estaba hecho, pintaban a Mendoza como seductor. A mí como paranoico. Noches en vela en un hotel cutre de Atocha. Rodeado de mochileros y el ruido de trenes. Planeaba con Marcos vía encriptada, más pruebas. Testigos de empleados despedidos en Andalucía. Donde Mendoza tenía una filial en Málaga que explotaba a jornaleros para consultorías ficticias. Esto toca fibras sociales, dijo Marcos. Fraude no solo corporativo, sino explotación. Pero el PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web mío era personal cada vez que veía a Mendoza en las noticias. Sonriendo para las cámaras. Recordaba su chiste. Esa risa que me robó el futuro. Un giro vino de lo inesperado, mi padre. El viejo viudo de Toledo. Un ex ferretero con manos callosas y principios de acero. Llamó una tarde, hijo. He oído las noticias. Ven a casa. Conduje la A4 bajo un sol abrasador. Campos de olivos dorados como promesas rotas. En su cortijo polvoriento, con vistas a la Sierra Morena, me abrazó. Tu madre te diría que el rencor envenena el alma. Lágrimas mías, raras como lluvia en agosto. Papá, él destruyó mi vida. Él asintió. Ojos sabios, entonces destrúyelo a él. Pero no te pierdas en el proceso. Regrese fortalecido. Pero la realidad mordió, Mendoza sobornó a un testigo clave. Un contable junior que retractó su declaración. Miedo, murmuró Marcos en un café en la plaza de Callao. Amenazas a su familia en Galicia. El conflicto escalaba, ahora involucraba vidas inocentes. Un dominó de consecuencias. Yo, Toantín febril, filtré documentos a Infolibre. Un medio independiente que destapó la red de corrupción, donaciones a partidos, favores judiciales. El país rugió. Manifestaciones en Sol. Carteles con justicia para los robados. Elena reapareció, esta vez en mi hotel. Ojos hinchados. Javi, estoy embarazada. El mundo se detuvo. ¿De quién? Susurro roto. No lo sé. De los dos. Quizás. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web y ternura chocaron como olas en la Costa del Sol. La abracé, traicionándome a mí mismo. Quédate, dije. Esa noche, en la cama estrecha, hablamos, sus H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por las mentiras. Mi TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG por la traición. Podemos empezar de nuevo. Mintió ella. Yo quise creerlo. Pero el clímax se cernía. Una citación urgente, Mendoza quería un acuerdo extrajudicial. En un salón privado del Hotel Wellington, rodeados de mármol y cristales, se presentó con Vargas y un maletín. 50.000. Ruiz. Y olvido todo. Su voz, sedosa como aceite. Rechacé. No es dinero. Es justicia. Él se inclinó, tu justicia arruinará a inocentes. Empleados. Familias. Dudé. ¿Era yo el monstruo ahora? Marcos se rompió entonces. Con un sobre, pruebas nuevas. Transferencias a cuentas de Vargas. El rostro del abogado se desmoronó de nuevo. Palidez mortal. Mendoza maldijo. El acuerdo roto. Salí de allí con el corazón acelerado, sabiendo que el verdadero enfrentamiento vendría pronto. La lluvia azotaba Madrid como lágrimas de los dioses, convirtiendo las aceras en ríos traicioneros. Corrí desde el Wellington hacia el despacho de Marcos en Chueca, el maletín bajo el brazo cargado de dinamita legal. Dentro, el caos, papeles volando, teléfono sonando con periodistas. Javi. Lo has clavado, exclamó Marcos.
Pero su sonrisa era tensa. Vargas está acorralado. Ha pedido inmunidad a cambio de delatar a Mendoza. Nos sentamos, brandy en mano, planeando el asalto final. Mañana, en la vista, dije. Lo hundimos. Pero el sueño me traicionó esa noche, pesadillas de Elena sangrando en un quirófano. Mendoza riendo desde un yate. Mi padre murmurando el precio es alto. Desperté con un sobresalto. El reloj marcando medianoche. Un mensaje de Elena, encuéntrame en el retiro. Urgente. El parque estaba desierto bajo la llovizna. Bancos húmedos y plátanos goteando. Ella esperaba junto al estanque. Abrigo ceñido al vientre incipiente. Javi. Mendoza sabe lo del bebé. Me amenazó. Pánico en su voz. La abracé. El agua empapándonos. Te protegeré. Pero en ese momento, faros barrieron la oscuridad, un coche negro. Hombres saliendo. ¿Seguridad de Mendoza? Corrimos. Riendo histéricamente como en nuestra juventud. Escondiéndonos tras una estatua de Alfonso XII. Esto es una locura, jadeó ella. Nuestra locura, respondí. Al amanecer, en un piso franco que Marcos había arreglado en Usera, trazamos escape. Pero el conflicto familiar estalló, Marcos llegó furioso. Estás ciego, Javi, Elena es tóxica. Te arrastrará. Discutimos. Hermanos contra hermanos. Ecos de infancia en las calles de Toledo. Ella es inocente ahora. Defendí. Él negó, nadie lo es. Y tú estás arriesgando todo por H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN ajeno. La vista fue un volcán. Tribunal abarrotado. Flechis como relámpagos. Vargas testificó primero. Voz quebrada, Mendoza ordenó todo. Fraude. El afer. Para silenciar a Ruiz. Mendoza se hundió en su asiento. Rostro ceniciento. Mi turno, subí al estrado. Voz firme. No busco venganza. Busco verdad. Proyecté el vídeo final, Mendoza confesando en una grabación oculta que yo mismo había plantado en su oficina meses atrás. Tomé el bono de Ruiz porque era débil. Todos lo son. El juez golpeó el mazo. Pruebas admisibles. Señor Mendoza, queda detenido. Caos, gritos. Mendoza forcejeando con guardias. Vargas huyendo por una puerta lateral. Yo salí escoltado. El sol filtrándose por las nubes como una bendición incierta. Pero el twist me golpeó en la calle, un sobre anónimo en mi bolsillo. Deslizado durante el tumulto. Dentro. Una nota, sabemos tu secreto. Ruiz. El bebé no es de Mendoza. Es de tu hermano. El mundo se inclinó. Marcos. Mi Marcos. El mediador. El confidente. Flashbacks, sus visitas fraternales durante mi ausencia. Sus miradas evasivas. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe puro. Cegador. Corrí a su despacho, irrumpiendo como un toro en Pamplona. ¿Es verdad? Él palideció, asintiendo. Elena. Nos pasó a los dos. Fue un error, Javi. Amor fraternal, dijo ella. Golpeé la mesa. Astillas volando. Traidores. Los dos. Huí a las afueras. A un bar de carretera en la M40. Cerveza tras cerveza. El alma hecha trizas. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me invadió, mi venganza había destapado esto. O siempre estuvo ahí. Llame a mi padre, hijo. El perdón es el arma más dura. Pero no podía. No aún. El viento del Guadarrama azotaba los pinos cuando llegué al cortijo de mi padre. El coche traqueteando por caminos de grava. Toledo se extendía abajo. Cúpulas doradas bajo un cielo plomizo. Un recordatorio de raíces que me ataban y ahogaban. Papá me esperaba en el porche, pipa en mano. Ojos que habían visto guerras civiles y paces frágiles. Siéntate, Javi. Cuéntamelo todo.
Y lo hice, el fraude. La traición. El bebé que no era mío. Lágrimas calientes. Las primeras en años. Has perdido mucho, dijo él. Voz ronca. Pero la pérdida forja hombres. Pasamos días allí, en silencio productivo, reparando vallas, cocinando guisos de cordero, hablando de mamá, muerta joven de cáncer, dejando un vacío que el dinero nunca llena. Mendoza pagará en la corte, añadió. Pero tú, ¿pagarás en tu alma? El conflicto interno rugía, perdonar a Marcos y Elena, o quemar los puentes. Regresé a Madrid transformado, pero la ciudad me escupió realidades. Mendoza en prisión preventiva, su imperio en quiebra, empleados despedidos marchando en Cibeles, pancartas contra la corrupción. Yo, héroe involuntario, recibí ofertas de trabajo en consultorías éticas en Barcelona, pero el escándalo personal estalló. El país filtró el affair Triangular, Ruiz, traicionado por hermano y esposa. Odio en redes, cornudo vengador. Me escondí en una herbe en Lavapiés, calles vibrantes de grafitis y tapas, pero solo. Elena me encontró, vientre redondeado, ojos suplicantes. Javi, el bebé es tuyo. Pruebas de ADN lo confirman. Twist dentro del twist, Marcos había mentido. O al menos, la nota era falsa. Su invención para protegerme. La abracé. Perdón brotando como manantial. Empecemos. Susurré. Pero Marcos llegó esa noche, confesando, la nota era mía, para alejarla. Te mereces paz. Lo abofeteé. Luego lo abracé. Idiota. Somos familia. El clímax final, audiencia de sentencia. Mendoza. Demacrado. Suplicó, Ruiz. Lo siento. El chiste fue cruel. Yo testifiqué, no fue el chiste. Fue la codicia. El juez dictó, 10 años. Restitución millonaria. Saliendo. Vargas me interceptó, ganaste. ¿Pero a qué costo? Su rostro, ahora arruinado, reflejaba mi propio espejo. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN y redención se entretejieron. Elena dio a luz en La Paz. Un niño sano que lloró como victoria. Lo llamamos Mateo, por mi abuelo. Un año después, Madrid era la misma, bullicio en sol, terrazas llenas de risas. Pero yo era otro. Paseaba con Mateo en el carrito por el Retiro. Elena a mi lado. Su mano en la mía, frágil pero real. Marcos, redimido, manejaba mi nuevo bufete ético en Gran Vía, auditorías transparentes. Ironía dulce. Mendoza salió en condicional, roto, vendiendo su ático por migajas. Nos cruzamos una vez en un café de la carrera de San Jerónimo. Ruiz, gracias. Me salvaste de mí mismo. Asentí. No perdón pleno, pero cierre. La venganza había sido un río turbio, pH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweb INICIAL, TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG media. Toantín febril. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 ADN final. Consecuencias en cadena, familia rehecha. Honor restaurado, pero cicatrices invisibles. Enseñé a Mateo. En sus balbuceos. La verdad libera, hijo. Pero duele. Y así, bajo el sol eterno de España, caminé adelante. El bono de 20.000, cobrado con intereses. El chiste, olvidado en el viento.